El orden es otro aspecto fundamental en los sistemas y por supuesto también en el sistema familiar. Al referirnos al orden en la familia, hemos de tener en cuenta el amor que nos relaciona y nos mantiene vinculados. Este amor precisa de un orden. El orden entre padres e hijos comprende que los padres den y los hijos tomen. Cuando como adultos miramos a nuestros hijos, es esto lo que queremos, que tomen lo que con todo nuestro amor les damos. Posteriormente ellos, los hijos, darán a su vez a sus hijos. El flujo del amor, el orden, va de arriba hacia abajo, del mayor al menor, de los que llegaron antes a los que llegaron después, de generación en generación. Transmitimos lo que recibimos de nuestros padres junto con nuestra propia experiencia de vida, como si de un río se tratara, un río donde las aguas fluyen siempre hacia abajo, tomando toda el agua que les llega hasta desembocar en el mar. Por las circunstancias que cada persona ha vivido, a veces nos resulta difícil tomar de nuestros padres y mantenernos en la posición de hijos. En algunos casos estamos enfadados y nos negamos a tomar de ellos. Lo que me llega de ti no lo quiero. Este enfado muestra que algo necesita ser restituido. El sistema necesita de una mirada nueva, de comprensión, donde podamos ver qué es lo que ha ocurrido para que la expresión del amor haya quedado retenida. En otros casos, los hijos queremos ayudar a nuestros padres, rescatarlos de sus dificultades. Lo hacemos por amor, por un amor inconsciente, que no ayuda, que lleva al hijo al dolor y a la enfermedad. Tratamos de ayudarlos en la ilusión de que podemos salvarlos y nos sacrificamos por ellos. Veamos el caso de un niño de 3 años que acude a la consulta con sus padres. El motivo es un impétigo, localizado en la barbilla, que se ha extendido a nariz y pómulos en pocos días. Al estar el niño en brazos de su madre, no podía separarse de ella. La retención de vida se sentía a nivel del intestino. La sensación era el miedo de la madre a dejar al niño con la abuela paterna, es decir, con su suegra. La imagen que aparecía era la de un dique que hacía de parapeto a la vida proveniente de la abuela paterna del niño. El dique se estaba agrietando sin poder contener el caudal de agua. Es decir, la vida que llega de los padres a sus hijos y de estos a su vez a sus hijos, con todo lo que traen. La madre confirmó su dificultad para dejar a su hijo con su suegra. Entonces se le propuso que la mire. La madre entró en su dificultad y mirando a la madre de su marido y abuela de su hijo, entró en un profundo reconocimiento, honrándola y agradeciéndole la vida que llevaba su hijo, pues esta vida también le llegó gracias a ella. En pocos días el impétigo fue desapareciendo y al cabo de una semana no quedaba resto alguno. El tratamiento del niño se centró en el pericardio, intestino, cráneo, membranas y timo. Para estos padres no es fácil admitir que el padecimiento de su hijo tiene que ver con ellos mismos, aunque su fuero interno enseguida lo comprenden. Es el caso de padres que están en proceso de separación. También cuando alguno de los progenitores está viviendo un difícil momento personal que no puede mostrar. Cuando los padres toman su responsabilidad y se preocupan de ello, el niño descansa y se puede dedicar a ser niño, a jugar como los demás, sin tener que estar al tanto de sus padres. El orden se recupera, los padres son los grandes, los que dan, y los hijos son los pequeños, los que reciben. Las dificultades y enfermedades de nuestros hijos
Los padres podemos preguntarnos, ¿qué está mostrando el niño a través de esta enfermedad? ¿Qué dificultad estamos viviendo los padres en este momento que nos cuesta digerir y mostrar? ¿Con qué persona de nuestro sistema familiar está identificado el niño? Es decir, ¿a quién está tratando de salvar? En la relación de pareja, en cambio, el orden es otro. En la pareja, para que el amor fluya en ambos sentidos, es necesario que la relación sea de igual a igual. La pareja precisa de un equilibrio entre el dar y el tomar, de manera que todo lo que estoy recibiendo de mi pareja lo pueda compensar, dándole también yo. Así y ahí me sentiré en mi lugar como pareja. El que da habrá de permitirse también tomar, recibir de su pareja y viceversa. El que recibe necesitará y deberá también dar. Así la relación estará equilibrada y crecerá. Una mujer de 42 años llega a la consulta con un dolor en el hombro izquierdo. Todas las tensiones llevan al útero, sintiéndose viejo y cansado. La paciente dice que se encuentra muy cansada y confundida en la relación de pareja. Vive con ellos desde hace 5 años el hijo de él, proveniente de una relación anterior. El chico tiene 15 años y ella se vuelca en su cuidado. Al observar el sistema, vemos, por un lado, que ella está asumiendo totalmente la función de madre del niño. Aunque la madre biológica vive en otro país, mantiene cierto contacto con su hijo y a ella le corresponde el lugar de madre, aunque luego, en el día a día, sea la paciente quien acompaña a su pareja en el cuidado y educación del niño. Su hombro tira y tira del niño y del padre. Para el niño es necesario respetar el lugar de su madre biológica. Además, la dedicación que la paciente viene ofreciendo al chico no está siendo reconocida por su pareja, quien incluso le reclama mayor participación en diferentes aspectos de la educación del niño. La inclusión de la madre biológica en el sistema, dándole su lugar a pesar de su distancia física, la mirada de la paciente hacia ella dando un pequeño paso hacia atrás, para dejarle el lugar preponderante como madre y el agradecimiento del padre hacia su pareja, la paciente por estar a su lado y participar del cuidado del chico, fueron todos hechos que permitieron que ella se relajara y que el dolor del hombro desapareciera, pues ya no tira de nadie. El amor precisa de un orden. Aun cuando la mujer ofrecía todo su amor al niño, dicho amor precisaba de un orden. El lugar que venía ocupando en sustitución de la madre biológica generaba cansancio, confusión y malestar en ella y en el sistema. Cuando un elemento deja de ocupar su lugar, el sistema va a tender a compensar la situación tratando de recuperar su equilibrio, con el esfuerzo añadido de otros elementos del sistema. Como consecuencia de un traumatismo casual, un dedo de un pie izquierdo le queda invalidado a una persona para la función de apoyo que desempeña. Los otros dedos van a tratar de compensar esta carencia, asumiendo una función adicional, que hace que la forma de pisar y caminar con dicho pie cambie. Las articulaciones del pie tratan de buscar un nuevo equilibrio que afectará también a la rodilla y a la cadera, y finalmente a todo el cuerpo. El cuerpo precisa de ese dedo para su mejor desarrollo motriz. Se trata de un elemento que tiene un lugar y una función. Y aunque el cuerpo se adaptará a la nueva situación, lo hará con un coste importante para el sistema corporal. Probablemente esta persona llegará al tiempo a la consulta con una dificultad derivada, bien sea una lumbalgia, problemas de intestino, dolor de hombro, acúfenos u otras posibles patologías cuyo origen estará en aquel traumatismo en el dedo del pie.
En el ámbito de las organizaciones, la mirada sistémica aportará también una visión y una claridad fundamentales para un desarrollo eficiente de la empresa en consonancia con su misión, con su visión y con los valores. El reconocimiento del lugar que corresponde a cada una de las personas en la organización y el orden son aspectos esenciales. Aún partiendo del ámbito de la sanación y del crecimiento personal, las problemáticas observadas nos permiten comprender y contrastar dinámicas que son extrapolables a cualquier tipo de sistema, también a las organizaciones empresariales. La ayuda que prestamos desde cualquier ámbito es amor en sintonía con el pensamiento del espíritu que todo lo mueve, tal y como lo piensa. Se trata de un amor respetuoso que confía en la propia fuerza del paciente para su curación. Hellinger permitió que comprendiéramos que la enfermedad y también cualquier conflicto reflejan que algo esencial está separado en la persona, que algo necesita ser cuidado, restituido. El proceso para la sanación y la curación precisa integrar aquello que ha sido separado e interrumpido. Desde la manifestación de una enfermedad o patología en el cuerpo, conectamos con la fuerza de vida de la persona a través de sus fascias que nos llevarán al origen de esta manifestación en el cuerpo físico. Esta causa puede encontrarse en cualquier momento de sus experiencias de vida y también de las experiencias vividas en su sistema. Hellinger, en su proceso de observación, reflexión y comprensión en relación con lo que denomina movimiento del espíritu, señala que todo lo que está presente no se acciona por sí mismo. Todo movimiento de lo vivo resulta de un movimiento que proviene desde fuera, y no solo en su inicio, sino ininterrumpidamente durante todo el tiempo que dure esta vida. En sintonía con el pensamiento de este espíritu, para nosotros todo futuro es ahora. Este espíritu piensa de manera total en la actualidad, en el ahora. En la dimensión del espíritu termina toda preocupación por lo venidero. Todo lo próximo nos es mostrado ahora, en sintonía con ese movimiento. Como existe algo próximo, existe para nosotros un futuro, pero un futuro ahora. El cuerpo es el ahora, es la manifestación física del ser, la forma que adopta el espíritu en su manifestación de movimiento y de vida, aquí y ahora. Unos padres asisten con un chico de 14 años a la consulta, muy preocupados por el comportamiento de su hijo. Los padres manifiestan que antes no era así y que su actitud se ha ido agravando hasta el punto que le han expulsado del colegio por una semana, por indisciplinado y agresivo. El terapeuta comienza a sentir que las fascias llegan al hígado. Escuchando el movimiento de ese órgano, se le pregunta a dicho órgano: ¿qué te ha ocurrido para que retengas la vida aquí? Y aparece la imagen del padre que tira de él, muy enfadado, y detrás a lo lejos la madre. ¡Qué bien lo has hecho! Has conseguido que te echen de la escuela. Los padres escuchan. Su hijo les está siendo fiel a su padre, que rechaza esta escuela. El padre asiente con un leve movimiento de cabeza y explica que él quería llevarlo a otra escuela, y su mujer no aceptaba. En la medida en que los padres toman su responsabilidad, liberan su mirada y carga hacia el niño. Así fue como pudieron abordar sus propios problemas y su relación, y fue así también como el niño recobró su carácter alegre y jovial. En este caso, vemos que la demanda
es su comportamiento y la manifestación física se sitúa en el hígado a través de la regulación de la parte bloqueada en su cuerpo y mirando sistémicamente lo que se esconde detrás de su comportamiento, se pudo lograr iniciar un proceso que expandió la vida en esa persona y en su sistema familiar. El efecto que una constelación tiene en la persona se percibe en su cuerpo, de manera que refleja el inicio de un proceso en la persona en el camino hacia la solución. Una mujer planteó la relación con su madre, con quien estaba enojada, y no tenía contacto desde hacía más de un año. En la constelación la mujer pudo observar y comprender el dolor que su madre llevaba con ella y lo difícil que le resultaba para la madre mostrar su amor hacia ella, la hija. La mujer se reencontró con su madre en la constelación. Su expresión corporal y su actitud en el seminario cambiaron totalmente. Al día siguiente compartió en el grupo que esa misma noche su madre la había llamado por teléfono para decirle que la quería. Las personas que acuden a la consulta llegan con un motivo, aunque a veces no lo puedan concretar y verbalizar. En todos los casos, la persona siente una necesidad, algo que debe ser restituido. Un hombre de 26 años acude por probar sin una necesidad concreta. Al acostarse en la camilla, se siente la retención de vida a nivel del timo. Conectando con esta estructura, el paciente dice que no encuentra el rumbo en su vida, que no sabe qué hacer. Poniendo la atención en el timo, se le pregunta ¿qué propone? Aparece un camino que se va haciendo cada vez más agradable, floreado, abierto y amplio. Al terminar el tratamiento, él verbaliza que tenía unos pinchazos en el pecho, que eran muy intensos, que no sabía de qué podía tratarse, y que le tenían preocupado, y que ahora se habían ido. También señaló que cuando se le acompañó en su liberación, le habían venido imágenes de cambios en su trabajo. Se levantó feliz y 3 años después volvió a la consulta a decir que a raíz de aquel tratamiento se le fueron aquellos dolores tan fuertes en el pecho y que había notado un gran cambio que le había abierto a otra forma de vivir. En euskera, lengua propia del País Vasco, sanar se dice osatu, que a su vez significa completarse. Cuando enfermamos hay una parte de nosotros que está fuera de nuestro cuerpo físico, energético, emocional, mental y espiritual. Cuando sanamos nos completamos y nos hacemos uno de nuevo. Este concepto en su profundidad lo engloba todo. Ahora relataré algunos casos. Este se llama Mi Lugar. Es de un niño de 11 meses que tiene la pierna retraída. El niño ha nacido mediante parto instrumental con forceps. Lo ha estado tratando una terapeuta y se nota que el cráneo lo tiene mejor, pero tiene una pierna que no mueve mucho. El niño no se separa de su madre. Al tratarlo, la retención de vida se muestra en su riñón izquierdo. Y vienen a la imagen 2 mujeres y un hombre. Al decírselo a la madre expresa su rabia hacia la anterior mujer de su marido, con quien él tiene 2 hijas, pues le exige más atención hacia las niñas. La retención en el riñón izquierdo provoca una retracción
del psoas ilíaco, produciendo un acortamiento con rotación en su pierna izquierda. Tratando el sacro, las membranas, el esfenoides y los huesos del cráneo, al desenroscarle la pierna izquierda, muestra la vejiga y la cadera derecha en retracción. Ahí aparece la imagen del padre y la necesidad del niño de estar con él. A su lado el niño se libera. Tratando con la madre, se siente su necesidad posesiva de que el niño esté siempre con ella, aunque luego ella lo experimente como un agobio. Se le comenta a la madre que el niño soltará la pierna y descansará cuando ella se haga cargo de su miedo a ser abandonada. Ésta lo comprende, entonces se le propone a continuación que mire a la primera mujer de su marido y a sus hijas, dándoles su lugar en el sistema. Que mire también a su marido con las niñas y él se hace cargo de ellas. Se le pide que le diga a su marido: te tomo con todo lo que viene contigo. Una vez que lo ha interiorizado, se le propone que se sitúe en su lugar en la pareja, al lado de su marido, lugar que antes ocupaba la primera mujer. Otro caso, el nido vacío. Mujer de 33 años, quería quedarse embarazada. Ella había tenido un aborto hace 2 años y posteriormente no conseguía quedar embarazada. Su pareja estaba en la cárcel desde hacía 1 año por motivos políticos. Al comenzar el tratamiento, tenía bloqueado el temporal izquierdo y el riñón izquierdo, y en su cuerpo se sentía el miedo a recibir malas noticias por teléfono. El cuerpo mostraba en el útero un sentimiento de separación y abandono, mostrando una imagen de nido vacío. Llega a la imagen de su abuelo materno. Al preguntarle por él, ella dice que era de hospicio. A través de una visualización se le guía hacia su abuelo para que le pueda ver con sus padres biológicos y darles las gracias por haberle dado la vida a su abuelo. Gracias a ustedes, a mí también me ha llegado la vida. El útero entra en esta emoción, liberándose y acogiendo la vida. En la siguiente sesión se trabaja su relación con el hijo que perdió, con el alma que no se quedó, dándole un lugar y conectando también con su pareja. En este tratamiento, la retención de vida se encontraba en el pericardio, la necesidad de expresar lo vivido, de acoger a su hijo. Después se le trató el cráneo líquido, el sacro, el útero y luego otra vez el pericardio. Ahora mirando a su pareja, sintiendo lo que los unía. A los 3 meses volvió por tercera vez a la consulta y dijo que estaba embarazada. Entonces centramos el tratamiento en la camilla, en conectar con la vida que lleva en el útero y en sentir también físicamente con sus manos el movimiento del feto. La emoción fue inmensa y mostró una total felicidad. Ella continuó viniendo a la consulta durante el embarazo y pudo ir visualizando y sintiendo la energía del bebé, el útero y la placenta, conectando también con la energía del padre, con su presencia, aún no pudiendo estar físicamente con ellas. Este es el caso de un hombre de 48 años que padece de asma. En la primera sesión se percibía en su cuerpo la sensación de no sentirse querido por su madre. Se le hace ver que él sí quería venir a este mundo, en esta familia, y eso prevaleció. En la segunda sesión, él se ahogaba y entraba en crisis.
Sentía una traición en su sistema, un cuchillo. La imagen la llevaba al bisabuelo paterno. Al hablar de su familia paterna, señaló que su padre vino de un pueblo de Castilla a trabajar al País Vasco, y en el sistema él sentía la necesidad de pedir justicia. Él es abogado. En la tercera sesión dijo que estaba mejor y que le estaba ocurriendo algo muy curioso. Durante unos 6 días había estado oliendo y sintiendo a su padre como si saliese de los poros de su piel. Además del asma, desde hacía años tenía psoriasis muy avanzada, picores por todo el cuerpo, tanto que de rascarse acababa sangrando, sin poder parar. Mostraba un conflicto de separación. Empezó a tratársele otra vez, porque no podía respirar. Sin hablarle, conectamos con su padre y le propusimos que venga y lo abrace. Él dijo: ha vuelto el olor de mi padre. Entonces el hombre comenzó a hablar de la relación entre su madre y su padre, el cual estaba resentido con ella porque decía que no le dejaba vivir. Después de jubilarse, cayó en picado, le salió un tumor en el cerebro y se fue en 6 meses. Trabajaba en los juzgados. Él no ha querido tener hijos para que no sufran. En la visualización se ve él con su padre, lo mira con cariño y el padre lo abraza. Se le propone que permanezcan un tiempo juntos, sintiendo ese abrazo en todas sus células, mientras continuaba tratándosele el cuerpo. Con una sonrisa increíble dijo: ¿cómo puede ser? Y se fue con un gracias, muchas gracias. Hacía tiempo que no respiraba así. Y este último caso es de una mujer de 46 años que decía y sentía que no estaba a gusto. No me falta nada, pero no estoy a gusto. Esta mujer tuvo una depresión hacía 2 años y había mejorado un poco con medicación. Tenía 2 hijos vivos y tuvo 2 abortos, el primero y el tercero. Ella es docente. Se acostó en la camilla y a la pregunta de dónde retenía la vida, todo llevó hacia el diafragma, al lado izquierdo, que estaba totalmente bloqueado junto con el brazo, el pericardio y el timo. La imagen que llegó fue de una cabeza con unos nubarrones que le tapaban hasta la boca, girando continuamente. Esta mujer todo lo analizaba, era su forma de funcionar, su escudo. Al racionalizar cada aspecto de su vida, podía seguir adelante. Lo que el cuerpo le pedía era entrar en las emociones, liberando el pericardio. Ella comentó que si entraba en las emociones se hundía, y que la única manera de sobreponerse era razonándolo todo. Necesitaba sentir su cuerpo para poder centrarse. Se le propone una visualización, que todos los pensamientos que le lleguen durante el tratamiento los lleve de la cabeza al corazón. Imagina que introduces tu cabeza dentro de tu corazón y miras a la vida desde el corazón, escuchas desde el corazón, saboreas la vida desde el corazón. Su cuerpo empezó a reaccionar aumentando la vibración y la expansión del vaso. Al segundo tratamiento se presentó muy nerviosa y preocupada por un problema que estaba viviendo su hija, porque había sufrido vejaciones en la escuela.
A nivel físico, su pericardio estaba bloqueado. Cuando se libera y pasa al timo, comparte la situación de su hija. Mientras va hablando, esta situación resuena en sus células muy profundamente. La vuelve a vivir. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue en la escuela? Le pregunto. Comienza a llorar. A la misma edad que tiene ahora mi hija, 9 años, a mí también me maltrataban 2 chicos. Esa situación la marcó. Ella nunca lo había hablado y ahora tenía miedo de que su hija pasase por lo mismo que ella. A partir de aquella vivencia, rechazaba el desarrollo de su cuerpo y sentía que desde ahí se cerró. Se pudo trabajar volviendo a las situaciones vividas y contactar con su propia fuerza. Desde la adulta que es ahora, pudimos acercarnos a aquella niña de 9 años. Conecta con esa niña que llevas dentro, con lo que vivió. Te acercas a ella y la acompañas desde la adulta que ahora eres para que tu niña pueda vivir esa situación más acompañada y quizás con más recursos. Una vez que volvió a la adulta actual, se le propuso que mire a su hija y le diga: esto es mío, y yo me hago cargo y me ocupo de ello, déjalo conmigo. Se sintió una gran expansión en su cuerpo al terminar, y se mostró muy sorprendida, pues nunca había hablado antes de esta situación. Decía estar avergonzada por todo lo que había llorado en la sesión. A través del tratamiento, además de liberar físicamente los tejidos, se pudo acompañar con las manos la liberación de experiencias de vida, los traumas y sentimientos bloqueados. La próxima vez vino muy alegre y tranquila. La hija estaba muy bien, estaba más comunicativa y sentía que estaba eliminando líquidos a través de la orina, que había perdido peso y que se encontraba mejor en su cuerpo. El esquema lesional era el siguiente. Desde el pericardio al timo a la tiroides, sistema vegetativo y suprarrenales, aparecía la imagen de huida de la emoción al plano mental, para no entrar en el conflicto y poder seguir adelante con el miedo a que algo se mueva. Su hija lo llevaba por ella, a su servicio.